Vamos a continuar nuestra clase de comunicación. A continuación de lo que fue la semana pasada, donde hablamos del enunciado de la oración. ¿Qué pasó realmente? Yo creo que hace dos o tres días no me edité esto, ¿no? Bueno, lo que sí que ya estamos hablando nuevamente ahora sobre la continuación. La semana pasada estuvimos hablando sobre las oraciones, ¿no? Sobre el enunciado, que se dividía en no oracional y oracional. Un enunciado cuando no es oracional es porque no tiene que. ¿Ah? No oracional. Porque no tiene. No, es porque no tiene verbo. ¿Sí? Verbo. O sea, normalmente son frases. ¿Sí? Son frases. ¿Sí? Por ejemplo, silencio, equilibrio, callate, qué sé yo, ¿verdad? Son frases, ¿sí? Que no tienen verbo. Después estaban las oraciones, ¿verdad? Con los enunciados oracionales, que se dividían en dos. ¿Cuáles eran esas? Las oraciones unimembres y bimembres. ¿Sí? Las unimembres, uni viene de uno, membre viene de miembro, ¿verdad? ¿Sí? O sea que son oraciones que poseen una sola cosa. ¿Qué era esa una sola cosa? Que poseen predicado, no así sujeto. Las oraciones unimembres son aquellas oraciones que no poseen sujeto, ¿verdad? Pero sí tienen predicado. ¿Verdad? Y las bimembres dijimos que íbamos a dar justamente hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando. La clase de hoy más que nada se centra en qué, en el sujeto. La próxima clase vamos a estar viendo lo que es el predicado. El predicado es una clase larga, por eso quiero dejar completamente para una clase, porque está el predicado nominal, el predicado verbal, hay varios tipos de predicados. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar hoy sobre la oración. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Sobre las oraciones bimembres. Bimembres significaba que tenía dos miembros. ¿Cuáles eran esos dos miembros de una oración? El sujeto y el predicado. Entonces ahí se presenta la estructura básica del sujeto y predicado, aun cuando uno de los componentes pueda estar tácito o elíptico. ¿Qué significa tácito? Que puede que no esté presente, ¿verdad?, en la oración, pero sabemos que se refiere a eso. Elíptico sería su sinónimo. ¿Sí? Le dice sujeto elíptico o sujeto tácito, es lo mismo. El elemento principal del sujeto es el nombre o sustantivo. Acuérdate que sujeto hace referencia a qué? A sustantivo. ¿Sí? Tu sustantivo normalmente suele ser tu sujeto. Es el núcleo, ¿sí?, de tu sujeto. Sin embargo, del predicado es el verbo. El verbo es el núcleo de todo tu predicado. El sujeto, dice, es el nombre o sintagma nominal que indica a la persona, animal o cosa, ¿verdad? Dijimos nosotros que los sustantivos son aquellos que representan el nombre de la persona, animal o cosa, ¿verdad? Eso no es sustantivo, eso es que hacemos referencia a sujeto con sustantivo. O concepto, dice, que realiza la acción o la sufre, o con el que se expresa el proceso o estado. Entonces el sujeto es de quien se dice, ¿sí?, la oración, es de quien se habla, ¿sí? ¿Está? Identificación del sujeto de la oración. Creo que eso lo habíamos dicho ya la semana pasada, pero está también esto en esta parte, ¿verdad? ¿Cómo uno identifica al sujeto en la oración? ¿Cuál es la pregunta que uno debe hacer? La pregunta que uno debe hacer es ¿quién o quiénes, si está en plural? ¿Sí? En algunos casos es donde vos vas a preguntar ¿qué? ¿Sí? Normalmente no vas a preguntar ¿qué? Porque si se refiere a persona o animal vas a preguntar ¿quién? Ahora, ¿cuándo preguntamos qué? Cuando se trata de un sustantivo, en este caso cosa, ¿sí? Un sustantivo, ¿qué puede ser? Pero en concreto, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Silla, ¿verdad? ¿Sí? Una cosa, ¿verdad? No se refiere a un animal ni a una persona, ¿verdad?
En ese caso vos te vas a preguntar quién. Dice ahí, debemos preguntar quién o quiénes al verbo de la oración. La respuesta que surja será el sujeto. En otra ocasión, en otro caso, hay que preguntar qué, ¿verdad? Que dijimos, solo en un caso en el que sujeto es cosa. ¿Está? En esos casos va a preguntar. ¿Por qué? Porque esto, cuando entremos en la parte de complemento directo o complemento indirecto, ¿verdad? Ahí va a haber otra pregunta que vos vas a estar haciendo en tu oración. ¿Verdad? Sin embargo, en estos casos, ¿verdad? En algunos casos nos va a preguntar lo que es ¿qué? ¿Verdad? Bien, ahora vamos a hablar sobre las clases de sujetos. Los sujetos se dividen o se clasifican en qué: sujeto agente, sujeto paciente, simple, compuesto y complejo o complejo. O sea, se divide en 6 tipos de sujetos. Vamos a hablar sobre el primer sujeto, que es el sujeto agente. El sujeto agente dice, es el sujeto que designa la entidad que realiza la acción de un verbo en voz activa. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es un verbo en voz activa? ¿A qué se refiere cuando hablamos de verbo en voz activa? Cuando el sujeto realiza en el momento la acción. Entonces, un sujeto es agente cuando el sujeto mismo es el que realiza la acción y se habla de ese sujeto en ese verbo. ¿Está? Ejemplo dice, el montañero escaló la roca rápidamente. Primero vamos a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Escaló. Escaló vendría a ser un verbo. Verbo escalar. Bueno, vamos a preguntarte. ¿Quién o quiénes, en este caso, quién escaló la roca rápidamente? El montañero. Entonces, el montañero vendría a ser tu sujeto de toda tu oración. ¿Qué vendría a ser el predicado? El predicado vendría a ser todo lo que se habla del sujeto. ¿Está? ¿Sí? Eso vamos a darlo en la próxima clase. Ahora mismo nos interesa el sujeto. ¿Okay? Entonces, el montañero es tu sujeto. ¿Por qué decimos que es un sujeto agente? Porque el montañero, tu sujeto mismo, es el que realizó en ese momento, en ese tiempo, la escalación, la escala, ¿verdad? Escalar las piedras. ¿Está? Por eso es que es un sujeto agente, es el sujeto que realiza en el momento la acción. ¿Sí? Voz activa, es un verbo en voz activa, un verbo presente, por decirlo de alguna manera. Sujeto paciente es el sujeto que designa la entidad que recibe o padece la acción de un verbo en voz pasiva. Normalmente cuando hablamos de sujeto paciente es el mismo sujeto, pero ahora no se refiere a él precisamente. Normalmente un sujeto que es paciente no comienza con el sujeto, sino que se habla primero, se habla del predicado y luego se habla del sujeto. ¿Está? En este caso dice el ejemplo, la roca fue escalada rápidamente por el montañero. Bueno, ¿cuál es tu verbo ahí? Escalada. Este es tu verbo. ¿Okay? Bueno, ahora te vas a hacer la pregunta. ¿Quién fue escalada rápidamente por el montañero? No responde a la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes fueron escalados rápidamente por el montañero? No responden. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la pregunta ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién fue escalada rápidamente por el montañero? En este caso, ¿qué pasó acá? De acuerdo al núcleo, ¿qué pasó con el núcleo? Se trasladó. ¿Sí? Y eso hizo que cambie la estructura de tu oración. Por lo tanto, en este caso, ¿de quién se habla la acción ahora? De la roca. Pero vos sabés que, ¿quién fue el que escaló? El montañero. Por eso es que decimos que es un sujeto paciente, ¿verdad? Porque directamente no se habla del sujeto en sí. ¿Está? En este caso, ahí, ¿qué hiciste? Hiciste la pregunta de qué. ¿Sí? Hiciste la pregunta de qué. ¿Por qué? Porque te referías a qué? A la roca. ¿Está?
¿Qué puede escalar rápidamente por el montañero? La roca. En este caso, la roca va a ser tu sujeto de tu oración. ¿Qué pasa acá? Que acá la roca, en el sujeto agente, acá la roca actúa como complemento. ¿Sí? Me gustaría acordar de Wayne Johnson, ¿verdad? La roca. ¿Sí? Ya se está acordando de sí, de Wayne Johnson, ¿por qué llamamos así? Sí, pero esto era en inglés. De roca. En este caso, la roca acá actúa como complemento, ¿sí? Como complemento, no como sujeto. Sin embargo, acá la roca actúa como sujeto, porque lo que se la roca actúa como sujeto. ¿Está? ¿Se imaginan ustedes ahí, verdad? Así. Desde Guayón. Bueno, según la cantidad de núcleo del que consta el sujeto puede ser. O sea, agente paciente ya está. Esto es de acuerdo a su forma. Ahora, de acuerdo a la cantidad de sujetos que hay en tu oración, tú vas a dividirlo en sujeto simple, compuesto. ¿Está? Sujeto simple es el que consta de un solo núcleo. ¿Qué quiere decir de que hay un solo sujeto? En tu oración puede haber más de un sujeto, si es que quiere. Pero en este caso un sujeto simple es aquel que consta de un solo sujeto, un solo núcleo. ¿Ah? Ejemplo, todos los socios votaron a favor. ¿Cuál es tu verbo ahí? Votaron. Votaron es el verbo de toda tu oración. Ahora, ¿quiénes votaron a favor? Todos los socios, ¿verdad? Todo es tu sujeto de tu oración. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el núcleo de tu sujeto ahí? El núcleo es tu sustantivo, ¿verdad? No puede ser tu complemento, hay tu complemento ahí todos. ¿Cuál es tu núcleo? Socios. ¿Sí? Socios. ¿Ah? Socios, ¿no? Entonces en este caso es el núcleo del sujeto. ¿Ok? ¿Está? Entonces, hay un solo núcleo, ¿verdad? No hay más de un núcleo, entonces es un sujeto simple. ¿Ok? Un sujeto compuesto, dice el que consta de dos o más núcleos, ¿verdad? Cuando ya hay más de un sujeto, entonces ya estamos hablando de sujeto compuesto. ¿Está? Dice, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas son las principales catástrofes naturales. Normalmente los sujetos que son compuestos van entre comas. ¿Sí? No confundir un vocativo con un sujeto, porque un vocativo normalmente indica qué es lo que pasa. El estudiante se suele equivocar, se suele confundir entre un sujeto y un vocativo. ¿Qué es lo que es el vocativo? El vocativo normalmente es aquel, creo que ya habíamos dado esto. Vocativo es normalmente cuando vos ordenás al sujeto que haga. No que el sujeto hace directamente la acción, sino que cuando vos le ordenás, cuando vos le invocas. ¿Está? Por ejemplo, ahí dice, coma, tráeme la calculadora. En este caso, si yo pongo ahí dice, tráeme, voy a poner como dijo tráeme la calculadora. Nosotros más lo que decimos mal, tráeme eso, tráeme la calculadora. Entonces, te vas a preguntar, ¿cuál es el verbo acá? Tráeme, ¿verdad? Este es el verbo. Ok, te vas a preguntar, ¿quién o quiénes realizan la acción de tráeme la calculadora? No responde a la pregunta de sujeto. ¿Sí? Y es ahí donde, en este caso, no es que va a ser a irse el sujeto ahí, sino que vos le estás ordenando, ¿sí?, a irse a que haga esa acción. En este caso, ¿cómo se lo llama a ese orden o a esa invocación? Se lo llama vocativo. A irse, en este caso, va a ser un
vocativo, ¿sí? A no confundir vocativo con sujeto. ¿Verdad? Cuando es un sujeto compuesto, va entre comas los sujetos y se refiere a esas cosas, ¿sí? A esos sustantivos. ¿Verdad? Dice acá, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas son las principales catástrofes naturales. ¿Cuál es tu verbo ahí? La semana pasada no hablamos de los verbos que se referían a fenómenos atmosféricos. ¿Cuáles eran esos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuáles eran esos verbos que se referían a fenómenos atmosféricos? A clima. El verbo ser, estar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son. Son es un verbo. ¿Ok? Bien, te preguntas, ¿qué o quiénes son las principales catástrofes naturales? Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. Todo esto es tu sujeto, ¿sí? Ahora, te das cuenta, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas son núcleos de tu sujeto. Si tienes más de un núcleo, este es el núcleo 1 del sujeto, este es el núcleo 2 del sujeto y este es el núcleo 3 de tu sujeto. Tiene más de un núcleo, por lo tanto es un sujeto compuesto. ¿Se entiende, va? ¿O no se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces un sujeto compuesto es cuando tiene más de un sujeto en la oración. ¿Ok? Bueno, después vamos a hablar también sobre el sujeto incomplejo y el sujeto complejo. Un sujeto incomplejo es el que no lleva modificador ni complementos. ¿Qué quiere decir? Que un sujeto incomplejo es el sustantivo en sí, sin necesidad de agregarle artículos o cuantificadores o complementos ni nada. Sin necesidad de ponerle chucherías a tu sustantivo. Ejemplo, Juan entró en la cancha en el segundo tiempo. ¿Cuál es tu verbo este? Entró, ¿verdad? Entró es tu verbo. Ahora, ¿quién entró en la cancha en el segundo tiempo? Juan. ¿No te das cuenta acá? Por ejemplo, en esta oración, en el que todos los socios votaron a favor. ¿Cuál era el núcleo de tu oración? Socios, ¿verdad? Y es que esto ya es básicamente un complemento de tu sustantivo, que es justamente un sustantivo complejo. ¿Está? Eso es lo que hace, esa es la función de un sustantivo complejo. Darle esas palabritas más a tu núcleo para que sea más larga tu oración. ¿Está? O para que tenga mayor sentido de oración. En este caso, vos te das cuenta que tu sujeto acá no tiene ningún complemento más. Entonces, ahí se refiere a un sujeto incompleto. ¿Está? Cuando es el sujeto sin decirle nada de eso. ¿Está? Sujeto complejo, entonces, es aquel que lleva modificador o complemento. Ejemplo, si los habitantes de las grandes ciudades viven en un continuo ajetro. ¿Cuál es tu verbo ahí? Viven. Bueno, te preguntas, ¿quién o quiénes viven en un continuo ajetreo? Los habitantes de las grandes ciudades. Todo esto es tu sujeto. ¿Está? Te das cuenta que hay demás palabras ahí, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo ahí de tu sujeto? Habitante. Este es tu sustantivo, el núcleo de tu sujeto. ¿Y qué es lo de las grandes ciudades? Esos ya son complementos. En este caso, complemento circunstancial del lugar, ¿verdad? Las grandes ciudades, ¿sí? Son ya complementos de tu sujeto. ¿Ok? Por eso entonces hablamos de un sujeto complejo. ¿Ok? Cuando ya tiene ya más
en mucho texto, ya, sujeto. Sujeto expreso y sujeto tácito. El sujeto expreso es el sujeto que está presente en tu oración. ¿No? El sujeto expreso es el sujeto que está presente en tu oración. Sin embargo, el sujeto tácito es aquel sujeto que no está dentro de la oración, pero que sabemos que se habla de esa persona. ¿Está? Dice acá, el sujeto expreso es el que aparece en el enunciado, el sujeto tácito o elíptico, ¿verdad? Son sinónimos. Y si te aparece el sujeto elíptico, es lo mismo que el sujeto tácito. ¿Está? ¿Demorado ahí? No aparece en la oración, pero se puede identificar según el contexto o situación, reemplazándolo, dice, por un pronombre personal tónico. Por ejemplo, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, ¿verdad? Ella, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Esos son los pronombres personales. Si vos reemplazás por eso, por esos pronombres, te da un sujeto tácito. ¿Ok? 1. El sujeto expreso dice: Kevin tuvo un mal día hoy. ¿Cuál es tu verbo? Tuvo. ¿Quién tuvo un mal día hoy? Kevin. Y te das cuenta que Kevin está presente en tu oración, entonces es un sujeto expreso. ¿Está? Se lastimó muy mal al caerse del colectivo. ¿Cuál es tu verbo ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es tu verbo ahí? ¿Ah? Tienes más, ¿verdad? Lastimó es tu verbo principal de toda tu oración, ¿no? Acá caerse también es otro verbo, verbo 1, verbo 2. ¿Okay? Bien. ¿Quién se lastimó muy mal al caerse del colectivo? Él o ella, ¿verdad? Haciendo referencia a quién, en este caso, si hacemos énfasis en este contexto, él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Sujeto tácito, él. ¿Se entiende? No está presente en tu oración, pero vos sabés que se refiere a esa persona o a ese hombre. Se lastimó muy mal al caerse del colectivo, entonces él es tu sujeto tácito. ¿Está? Te puedo poner sujeto tácito, él. Complementos del sujeto. ¿Qué son los complementos? Son justamente estos que están aquí, ¿no? que agarramos. Se dan cuenta que son los mismos, solamente clasificados en diferentes maneras. Sí, son los mismos. Los complementos son aquellas palabras que le acompañan a tu sujeto, ¿verdad? Para hacerle más largo o menos largo tu oración. Dice, el primer modificador suele ser el determinante artículo. Sí, normalmente a tu sujeto vos le agregas el artículo. ¿Sí? ¿Cuál es? Él, ella, una, ¿sí? Si no sabes qué es lo que es artículo, revisa el video. Un video por ahí, ¿verdad? Artículos, definidos e indefinidos, ¿verdad? Los definidos en este caso eran él y ella, los indefinidos uno, ¿verdad? Son artículos que acompañan a tu sujeto. ¿Para qué? Normalmente, ¿para qué le acompañan los artículos al sujeto? Para darle qué. ¿Y cómo se le llama a eso? ¿Y cómo se le llama a eso? ¿Ah? No, ¿cómo se le llama? Género. ¿Sí? Para darle género ¿a qué? A tu sustantivo. ¿Sí? Acuérdate que sujeto se hace referencia a sustantivo. Entonces, si vos le das género a tu sustantivo, vos le tenés que agregarle los artículos él, ella, una. El helicóptero es muy ruidoso. ¿Cuál es tu verbo? Es. ¿Qué es muy ruidoso? El helicóptero. Sujeto. ¿Está? Y te das cuenta que le agregaste ahí el artículo él. Porque si vos pones helicóptero es muy ruidoso, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es un complemento en este caso que da lugar a qué? A género. A género de tu sujeto, de tu sustantivo. ¿Está?
Una pelota pasó rozando el travesaño. ¿Cuál es tu verbo? Pasó tu verbo. ¿Qué pasó rozando el travesaño? Una pelota, ¿verdad? Todo esto es tu sujeto. Helicóptero es el núcleo de tu sujeto y acá pelota es el núcleo de tu sujeto. ¿Sí? En este caso es una, ¿sí? Hace referencia a que pelota es un sustantivo. ¿De qué género? ¿Masculino o femenino? Femenino. Porque no va a decir el pelota, va a decir la pelota. ¿Sí? Otro tipo de complemento dice cualquier determinante o adjetivo determinativo. Nosotros vimos ya también la clase de determinantes, ¿sí? O adjetivo determinativo. O cuantificadores. ¿Cuáles son algunos determinantes? Aquel, aquella, después. Si era numeral una, primera, después. Esos son algunos determinantes. En este caso ahí, aquella hermosa pintura fue traída de Italia. ¿Cuál es tu verbo ahí? ¿Ah? ¿Cuál es tu verbo ahí? Traída. ¿Sí? Fue. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. ¿Okay? ¿Quién fue traída de Italia o qué fue traída de Italia? En este caso, tu sujeto es cosa. ¿Sí? ¿Cuál es tu núcleo? Pintura es una cosa. ¿Cuál es tu complemento acá? Aquella hermosa, ¿verdad? Porque hermosa es un adjetivo, ¿sí? Y aquella es un adjetivo determinativo, ¿sí? En este caso indica lugar, ¿sí? Un sintagma preposicional, así como una oración subordinada activa. ¿Qué es un sintagma preposicional? Son aquellas expresiones, por ejemplo, de mí, para mí, de ellos, para ellos, de tal, ¿sí? Esas expresiones son sintagmas preposicionales o también, como tú le llamas, oraciones subordinadas. En este caso, la casa de mi prima queda cerca. ¿Cuál es tu verbo ahí? Queda es tu verbo. ¿Qué queda cerca? Todo esto es tu sujeto. ¿Cuál es tu núcleo? Casa. El núcleo de tu sujeto es casa. Ahora, de mi prima es un sintagma preposicional, ¿sí? Es un complemento. ¿Está? ¿Se entiende? La casa en que vivo la heredé de mis padres. ¿Cuál es tu verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Vivo. Vivo. ¿Sí? Bueno, te preguntas. ¿Quién? ¿Segura que es vivo? Realmente los dos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el núcleo de tu predicado en este caso? ¿Verdad? Porque si vos preguntas, ¿quién vivo la heredé de mi padre? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, no vamos a utilizarlo esto como verbo. ¿Sí? Heredé eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué heredé de mis padres? La casa en que vivo. Todo esto es tu sujeto. ¿Cuál es tu núcleo? La casa. El núcleo de tu sujeto es la casa. En que vivo, en este caso, es tu sintagma preposicional. ¿Está? Es un complemento. Los seis estudiantes que se examinaron ayer obtuvieron excelentes calificaciones. ¿Cuál es tu verbo ahí?
¿Cuál es el núcleo de tu verbo ahí? O sea, ¿cuál es el verbo principal? Tuvieron. Porque si vos decís examinaron, ¿verdad? ¿Y examinaron ayer o tuvieron? No va a tener sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tu verbo principal es obtuvieron. ¿Quiénes obtuvieron excelentes calificaciones? Los estudiantes que se examinaron ayer. Todo esto es tu sujeto. ¿Está? ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes. Ahora, ¿qué es examinaron ayer los 6? Los 6 ya no es que. Los 6 en este caso ya es un determinante numeral. ¿Sí? Al decir los 6, vos estás dando un determinante numeral, los 6. Y en este caso acá, que se examinaron ayer, eso ya es una preposicional. ¿Ahí está? El último, el gol que decidió el partido se consiguió a los 92 minutos. ¿Cuál es tu verbo ahí? Verbo. Sí. ¿Consiguió o ser? ¿Cuál de los dos? Ser el verbo ser. ¿Sí? Porque si vos decís, ¿qué consiguió a los 90 minutos? El gol que decidió el partido ser. Pero no va a tener sentido. ¿Qué se consiguió a los 90 minutos? A los 92 minutos. El gol que decidió el partido. Verbo ser ahí está haciendo como un núcleo de Bien, ¿cuál es el núcleo ahí de tu sujeto? Gol. ¿Sí? Y todo eso decidió el partido, eso ya es un complemento, ahora en este caso un singular preposicional. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, vamos a la obra. Es una sola maniobra ya con los ejercicios dados.